Y ahí sí. Ya, entonces, recapitulando, ya, Dalton nos dijo que toda la materia se compone en átomos y que estos no se pueden dividir y que por lo tanto tampoco se pueden crear ni destruir. Luego dijo que los compuestos están constituidos por átomos de diferentes elementos y la relación de combinaciones de números enteros sencillos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo formar un compuesto cualquiera, como por ejemplo el agua, y si ustedes analizan el agua, nosotros sabemos que el agua está compuesta por H2O, y aquí hay distintos elementos involucrados. Está el hidrógeno por un lado y está el oxígeno por otro lado. ¿Ya? Entonces, un átomo en sí puede ser constituido por diferentes elementos. Luego, señaló que los átomos de una misma sustancia poseen las mismas propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Cuando estemos viendo esta geometría vamos a ver un poco más lo que significa, por ejemplo, un cambio físico y un cambio químico, que igual es algo relevante. Y básicamente esto es como similar a lo que a veces vimos en la tabla periódica, no sé si se acuerdan, que vimos que en general cuando están en el mismo grupo poseen características similares. Entonces esto es más o menos lo que explica Dalton, que los átomos de la misma sustancia, o sea, yo tomo cualquier sustancia, y si analizo cada átomo que compone esa sustancia, me voy a dar cuenta que las propiedades en general son análogas. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que dice Dalton en realidad es como algo que siempre hemos escuchado y que no creo que sea algo muy nuevo, pero es importante saberlo. Luego tenemos oficialmente la ley de Dalton que dice, si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, manteniendo constante la masa de uno de los elementos, la masa de combinación del otro elemento se encuentra en una relación de números enteros sencillos. Ya, esto lo vamos a ver más a fondo con las reacciones en sí, porque eso es lo que me está como indicando. Así que en esta geometría va a quedar un poco más claro. Bueno, después nos dicen que se descubrieron partículas subatómicas, que es, por ejemplo, el electrón, el protón y el neutrón, que nosotros ya los vimos. Esto lo estoy pasando un poco más rápido porque en general ya lo vimos en la segunda clase o primera clase. Así que igual cualquier duda me van diciendo. Pero básicamente se descubrió que el electrón es carga negativa, que tiene masa despreciable y que gira alrededor del núcleo. El protón es positivo y está dentro del núcleo, y el neutrón es neutro y está dentro del núcleo. Y luego vimos esta tablita, que también la vimos en una clase anterior, donde dijimos que la carga eléctrica del protón y electrón tienen igual magnitud, pero distinto sentido. El electrón es negativo y el protón es positivo. Sin embargo, el protón es más grande que el electrón, si se dan cuenta. Porque el protón está elevado a menos 27 y el electrón está elevado a menos 31. Por lo tanto, el electrón es más chiquitito. Mientras que el protón y el neutrón pesan lo mismo. Más bien masa. Y ahora viene lo más importante, que son los modelos atómicos. Tenemos el modelo de Thomson, Thomson, más conocido como budín de pasas, el de Rutherford, o también conocido como parecido al sistema solar, y luego tenemos el de Bohr, que es estacionario. Entonces, ¿qué nos dice cada una de estas personas? Básicamente nos dice que Thomson, el átomo era una esfera cargada positiva donde flotaban los electrones. Si ven el dibujito, lo que me está diciendo Thomson es que es como si nosotros realmente tuviéramos un queque o algo así, una torta, un budín, y que todo ese queque es positivo. Y luego yo le pongo, no sé, pasas o le pongo almendras o nueces, cualquier cosa, y lo que le estoy poniendo y que está como externo al queque, eso es negativo. ¿Ya? Y nosotros sabemos actualmente que eso no es así. Pero hay que entender que este fue el primer modelo y que por eso es tan importante. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de Thomson? Básicamente que explica la electricidad atómica. ¿Por qué? Porque Thomson desde un principio dijo, aquí hay algo positivo y hay algo negativo. Sin embargo, se equivocó al designar el estilo de dónde estaban los negativos
y dónde estaban los positivos. Pero es muy importante por el tema de la electricidad y porque se dio cuenta que algo tenía que ver con los positivos y los negativos. Luego tenemos que el error de Thomson fue que no explica la estructura ni diferencias entre átomos planteados por Dalton. Básicamente, para Thomson, todos los modelos eran de esta forma, y no explicaba la diferencia en cada átomo y cómo están distribuidos los electrones, si es que hay algún cambio, o cuántos electrones tengo, etc. Por eso, en sí, el modelo de Thomson no estaba correcto. Luego llegó un señor llamado Rutherford, que formó el modelo planetario. Si se dan cuenta, esto es como una especie de sistema solar, donde tengo algo al centro y todos los demás giran alrededor. ¿Y qué dijo Rutherford? Dijo que la masa del átomo se concentraba en un núcleo atómico. O sea, básicamente en este punto negro yo tengo toda la masa del átomo. Luego dijo que el núcleo contenía solo los protones. ¿Ya? Rutherford no consideró a los neutrones, solo a los protones. Por lo tanto, dijo que el núcleo era solo positivo. Luego dijo que el resto del átomo estaba vacío y los electrones oscilaban circularmente alrededor del núcleo. Ahora, ¿cuál fue el error mayor de Rutherford? Es que, bueno, como a grandes rasgos, es que básicamente el electrón iba a empezar a girar, e iba a ir cambiando de orbital hasta que un momento esto como que iba a explotar, por decirlo así. Entonces, y esto se debe a la atracción que tiene el núcleo hacia los electrones. Ustedes saben que como el núcleo es positivo y los electrones son negativos, el núcleo atrae a los electrones. Pero ¿qué pasa? Que con este sistema, los electrones se iban a sentir tan atraídos por el núcleo que iban a ir todos hacia el núcleo. Entonces, no iba a funcionar. Y bueno, acá lo dice, no explicaba la reacción núcleo-electrones, y el núcleo aceleraría al electrón, que es básicamente lo que estoy diciendo. Que el electrón se siente tan atraído por el núcleo que empieza a ir más rápido, hasta que colapsa. ¿Se va entendiendo? Si alguien me confirma. No escuchan, ¿verdad? Ya, bueno. Finalmente tenemos el modelo de Bohr. Pero se me pegó el computador. Ahí. Ya hice. El modelo de Bohr. Que este fue como, entre comillas, el más aceptado porque estaba mejor diseñado. Y que se llama estacionario. Es importante que se sepan el hecho de como el budín de pasas, el planetario, estacionario, porque a veces como que literal te preguntan, bueno, no sé si el budín de pasas, pero sí te preguntan por el estacionario, te dicen como, el modelo conocido por estacionario es, y te ponen así como Thomson, Rutherford, y ahí ustedes tienen que saber que estacionario es de Bohr, que se llama Niels Bohr, algo así. Ya, ¿qué nos dice? El núcleo está compuesto de neutrones y protones. A diferencia de Rutherford, Bohr sí consideró a los neutrones en nuestro núcleo. Luego dijo que el nivel de energía de electrones está cuantizado, es decir, tiene valores enteros de energía, que eso es lo que hemos visto en los números cuánticos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cada nivel de energía, o sea, cada orbital tiene un nivel de energía y los electrones pertenecen, cada electrón tiene un nivel de energía específico. Luego dijo que los electrones orbitan circularmente alrededor del núcleo, a diferencia que había dicho Bohr, que circulaban de forma espiral, o sea, se movían en una espiral. O sea, no en una espiral, así como en una espiral, ya. Luego, Bohr dijo algo súper importante, que es que los electrones ganan o pierden energía al cambiar de nivel energético. Y mientras no lo hacen, se mantienen en estado estacionario. Es decir, que si yo me cambio del orbital 2 al orbital 3, va a haber sí o sí un cambio de energía. Sin embargo, si yo me quedo en un orbital de forma estática,
se va a decir que yo estoy estacionario, porque estoy como estacionado, ¿ya? Para que lo entiendan. Ahora, ¿qué pasó? Que Bohr solamente lo probó con el hidrógeno. Y si se acuerdan, el hidrógeno solamente tiene un electrón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que Bohr se dio cuenta que no podía explicar este modelo con otros átomos. Y porque tenía problemas con el tema de la energía, que al final pasaba como lo mismo con Rutherford, que claro, con hidrógeno no sucedía porque al ser solamente un electrón, no tienes ese problema de que te puedes atraer electrones de más allá. Entonces, al final terminó siendo un modelo que igual fue rechazado. Nosotros actualmente tenemos el modelo de Schrödinger, que es este de acá, que básicamente me habla como de una nube energética, no como de un orbital netamente definido. ¿Ya? Y bueno, dentro de todas estas cosas, aparecieron distintos principios que son importantes. Está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que yo no puedo conocer la posición exacta de un electrón. Es decir, yo no puedo saber, no puedo como llegar y decir, ah, el electrón está en tal parte. ¿Y esto por qué pasa? Porque el modelo actual me dice que yo tengo un núcleo y yo tengo una nube electrónica. Entonces yo podría tener un electrón acá, por ejemplo, o podría tenerlo acá, o acá, pero yo no puedo llegar y decir, ya, el electrón está precisamente en este lado. Entonces eso se llama el principio de incertidumbre. No sé dónde está la posición exacta de la partícula. Luego, un señor llamado Louis de Broglie había postulado que los electrones se comportaban muy similar a la luz. Y por ende, no podemos saber la posición de un electrón y su momento a la misma vez. ¿Ya? Al final, el principio de incertidumbre de Heisenberg con el principio de Louis de Broglie van de la mano. ¿Ya? Siempre lo estudiamos juntos porque en realidad es como la misma cosa. Uno es más específico que el otro, porque en sí el de incertidumbre se refiere más como a una partícula exacta, una partícula, mientras que el de Broglie habla específicamente del electrón. Pero en realidad nos dicen básicamente lo mismo. Y finalmente, tenemos entonces nuestro modelo actual, que nos habla de que existen orbitales o posible ubicación electrónica, que hace referencia como a esta nube electrónica que se forma alrededor del núcleo. Y básicamente esta nube lo que nos dice es que yo tengo una mayor posibilidad de encontrar un electrón. Pero como dice los principios que vimos recién, no sabemos exactamente dónde está el electrón. Pero sí o sí voy a tener una posibilidad de encontrarlo. Luego nos dice que hay estados estacionarios o niveles de energía, de los cuales se distribuyen los electrones de acuerdo con su contenido energético, y esto es muy parecido a lo que habíamos visto con Bohr. Básicamente, y con lo que vemos con los números cuánticos. Básicamente un electrón está en un nivel de energía, pero no sabemos bien la posición. Eso es muy importante. Y luego tenemos que hay un núcleo atómico que contiene los protones y los neutrones y la mayor parte de la masa atómica. Es decir, en Bohr tenía razón de que sí o sí en el núcleo está el neutrón y el protón. Y Rutherford tenía razón en el sentido de que el núcleo es donde se concentra la mayor cantidad de masa de nuestro átomo. Así que eso sería con el tema de modelos, porque lo demás nosotros lo vimos en la clase 2, todo lo que es número atómico, isótopos, isóbaros. Así que, ¿alguna duda con modelos? Disculpen si está medio enredado, pero este año cambiaron el coordinador y como que las guías las cambió de orden, no sé por qué. Entonces, antes modelos lo veíamos al principio, que según yo era más cómodo, pero ahora lo vemos ahora. Así que no sé si tienen alguna duda de los modelos. La forma del modelo de Schrödinger, como decía recién, es que tú tienes un núcleo y luego tú tienes como un espacio. Ya no tienes un orbital definido como un círculo. O sea, yo sé que nosotros sabemos dibujar el modelo
como de esta forma, como lo hacía Bohr, ¿ya? Porque es mucho más sencillo de explicar. Pero en general, el modelo actual nos dice que nosotros tenemos orbitales, pero no sabemos bien cómo se distribuyen los electrones en estos orbitales. O tenemos más bien, como dice, una posible ubicación energética. Y esa posible ubicación puede ser simplemente como una nube electrónica, donde yo tengo electrones y yo sé que dentro de esa nube tengo electrones, pero yo no sé dónde están precisamente esos electrones. No sé si se entiende, Renato. Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar como a la materia más importante de la clase de hoy, que es estequiometría. ¿Dudas? Ya, bueno, bacán. Entonces voy a dejar de compartir, o sea, voy a compartir de nuevo. ¿Se ve el PPT? Bueno, ya, gracias. Entonces, ya, estequiometrías. Ya, nosotros vimos entonces que la materia es aquello que posee masa, ocupa un espacio, se forma por átomos, y además ahora nosotros sabemos que la materia puede sufrir cambios. ¿Y cuáles son esos cambios? Pueden ser tanto físicos o químicos. Dentro de los físicos, puedo decir que existen, no sé, por ejemplo, los cambios de fase. Al decir cambios de fase me refiero a que puede ser sólido y luego pasar a líquido o luego pasar a gas. Imagínense un hielo. Si ustedes ponen el hielo en una mesa, este hielo se va a derretir y pasó de estar sólido a estar líquido, pero sigue siendo agua. El agua no cambió, sigue estando el agua tal cual. Lo único que hizo fue cambiar de forma. Antes estaba sólido, ahora estoy líquido. Y puede pasar que ustedes ponen esa agua en una olla y la empiezan a calentar y después de los 100 grados Celsius, ustedes se van a dar cuenta que el agua desapareció. Pero en realidad no es que el agua como que se haya esfumado, sino que se evaporó y por lo tanto pasó de estar de líquido a gas, pero en sí sigue siendo agua. Yo sigo teniendo agua, ¿ya? Y bueno, ustedes pueden usar un proceso y volver a generar ese gas, ese vapor más bien, en líquido y después en sólido nuevamente. Pero lo importante es que ustedes sepan que un cambio físico me sigue manteniendo la estructura de la materia. O sea, piensen siempre en el hielo. El hielo sigue siendo agua, sea sólido, líquido, gaseoso. Otro ejemplo de cambio físico es una deformación. Si ustedes pescan una lata de bebida y la aplastan, la lata quedó fea, se achicó, se arrugó, pero sigue siendo una lata. ¿Ya? Eso es lo importante. Sigue manteniendo los mismos átomos, la misma estructura de su interior. Lo mismo pasa si hago un pliegue. Si ustedes tienen una ropa y doblan esa ropa, lo único que pasó fue que antes estaba estirada y ahora está doblada. Pero la ropa sigue siendo la ropa. Entonces, eso es un cambio físico. Mientras que un cambio químico es cuando la estructura de mi interior sí cambió. Por ejemplo, la oxidación. Si ustedes tienen un metal y se pone a llover y el metal se empieza a poner café, así como rojizo, es porque el metal se oxidó. Pero el metal cambió. Tú ya no puedes hacer que el metal sea como estaba antes. Este ya se oxidó, ya está envejeciendo. Entonces ahí hubo un cambio químico. Ya no es el mismo metal. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se oxida la fruta. Si ustedes dejan una manzana mordida como afuera, va a pasar que la manzana se va a empezar a poner café y es porque la manzana se empezó a oxidar y ya no es la misma manzana que era antes. Por lo tanto, sufrió un cambio químico. Lo mismo pasa con las combustiones. Las combustiones es cuando ustedes
reaccionan oxígeno con algo, lo queman y forman dióxido de carbono y agua. Esa cosa ya dejó de ser lo que era antes. Si ustedes se ponen a quemar para hacer un asado y arman el fuego, el carbón, se van a dar cuenta que el carbón después es ceniza y ya básicamente murió. No es lo mismo que era antes. ¿Se va entendiendo? Ya. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la estequiometría? Básicamente, la estequiometría me va a analizar cómo funcionan las reacciones químicas. Y yo dentro de estas reacciones tengo la siguiente estructura. Esta es una reacción química. Tengo por un lado un reactante y tengo por el otro un producto. ¿Y cómo yo sé cuál es cuál? Únicamente por la flecha que está en medio. Entonces, siempre lo que va antes de la flecha es un reactante y lo que va después es un producto. Yo puedo tener muchos reactantes. Ya, aquí solamente puse uno porque era un ejemplo, pero podría tener dos, podría tener tres, lo que sea. Pero, ¿qué es lo importante? Es que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Es decir, que si yo tengo al principio tales elementos, yo al final tengo que tener esos elementos. Y aquí es lo que nos dice la ley de Lavoisier, o ley de la conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o se reordena. Es decir, que la masa que yo tengo en los reactantes tiene que ser exactamente igual a la masa que yo tengo en los productos. Y eso nunca lo deben olvidar. Luego tenemos la ley de proporciones definidas o ley de Proust. Las cantidades de cada elemento son proporciones enteras y por ende las proporciones de peso de cada elemento es siempre la misma. Ya. Esto básicamente empieza a hacer referencia a lo que son los coeficientes estequiométricos y al subíndice de cada molécula, ya que es lo que vamos a ver en un ratito. Así que para que no se asusten. Luego tenemos algo muy importante que es el mol, masa atómica o masa molar. Y esto nos indica que, esto es mol de átomos o moléculas, es una cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de moléculas. Este número es más conocido por el número de Avogadro. Ya quizás lo han visto así en el colegio. Siempre es esto, es 6,023 por 10 elevado a la 23. Ahora, todo esto lo vamos a entender con este ejercicio que viene más adelante. Entonces, primero, los coeficientes estequiométricos. Estos son aquellos que acompañan a la molécula. Entonces, yo acá tengo un hidrógeno gaseoso, y este hidrógeno gaseoso, ¿cómo sé que es gaseoso? Porque tiene un subíndice 2, ¿ya? Es decir, que tengo hidrógeno más hidrógeno, y eso me forma el hidrógeno gaseoso. Ahora, el número que yo tengo adelante, que es este 2, me está indicando cuánto yo tengo del hidrógeno gaseoso. En este caso yo tengo 2 de hidrógeno gaseoso, y ese 2 es mi coeficiente estequiométrico. Entonces, podemos verlo acá. Al principio yo tengo 2H2O. Sabemos que H2O es agua. Entonces, yo tengo varias opciones para nombrar esto. Yo puedo decir que tengo 4 moles de hidrógeno. ¿Por qué 4 moles de hidrógeno? Porque ¿qué es lo que hace uno? Multiplica el coeficiente estequiométrico con el subíndice. Y nosotros sabemos que 2 por 2 es 4. Por lo tanto, yo en el agua, en este caso, tengo 4 moles de hidrógeno. Y tengo 2 moles de oxígeno. ¿Por qué 2 moles? Porque multiplico el coeficiente estequiométrico por el subíndice. Acá no está el subíndice explícitamente. Ya, el 1 no se suele poner, pero sí está. Entonces yo multiplico 2 por 1 y eso me da 2.
significa que yo tengo 2 moles de oxígeno. Entonces, a ustedes les pueden decir 4 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, y ustedes saben inmediatamente que esto es lo mismo que decir 2 moles de moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, yo tengo, entonces, recapitulando, la forma que yo puedo nombrar esto es 4 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, o 2 moles de molécula de agua, solamente haciendo énfasis en el 2 como coeficiente estequiométrico. 2 moles de agua. Y listo. Ahora, ¿cuál es la masa de mi agua? De mis 2 moles de agua. Para hacer eso, yo únicamente tengo que buscar la masa molar de cada elemento. Y en este caso, la masa molar, que se representa así, o se representa así, peso molecular o masa molar, da igual. Esto es lo mismo. Igual. Ya, entonces, la masa molar del agua, o sea, perdón, del hidrógeno, es igual a 1. Mientras que el peso molecular del oxígeno es 16. Por lo tanto, ¿cómo yo sé cuánta masa tengo en total en estas 2 moléculas de agua? Simplemente yo digo, yo ya sé que tengo 4 moles de hidrógeno. Por lo tanto, simplemente multiplico 4 por la masa molar, que es 1. Y además sé que tengo 2 moles de oxígeno. Entonces le sumo más 2 por la masa molecular del oxígeno, que es 16. Y esto en total me queda 36. ¿Se entiende? O sea, lo único que hice fue multiplicar los pesos moleculares con los moles que tengo de cada elemento. Ya. ¿Profe? ¿Sí? O sea, para sacar la masa molar hay que multiplicar los moles por el peso de cada elemento, ¿no? O sea, aquí yo estoy sacando la masa de la molécula de agua. Ahí, esta es la masa del agua. Entonces, para yo saber la masa del agua, tengo que sacar la masa de cada uno de los elementos involucrados. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ahora, por ejemplo, con el hidrógeno gaseoso que está aquí, en la parte de los productos, pero voy a borrar un poco. Ya. Yo tengo lo mismo. Tengo 2 y 2. 2 por 2, 4. Es decir, tengo 4 moles de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto es la masa de esta molécula? Es simplemente decir 4 por 1, 4. ¿De dónde salió el 1? Del peso molecular del hidrógeno. ¿De dónde salió el 4? De los 4 moles. Luego lo mismo con el oxígeno. Acá yo no tengo coeficiente estequiométrico visible, pero en realidad es un 1. Ya siempre cuando nos vean algo es porque es un 1. Entonces, en este caso yo tengo 1 por 2, 2 moles de hidrógeno, o sea, perdón, de oxígeno, y yo sé que su peso molecular es 16. Y esto me da 2 por 16, 32. Ahora, aquí, si se dan cuenta, nosotros tenemos una reacción equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que tengo en los reactantes también lo tengo en los productos. Entonces, ¿cómo yo reviso cuando una reacción está equilibrada? Simplemente yo digo aquí, ¿qué elementos tengo? En los reactantes tengo un hidrógeno, o sea, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Esos son los elementos. Y en los productos yo debería tener los mismos elementos. Entonces, efectivamente tengo hidrógeno y oxígeno.
Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 por 1, 2. Significa que en los productos tengo que tener exactamente la misma cantidad para que yo pueda decir que la reacción está equilibrada. Entonces yo acá digo cuántos hidrógenos tengo, 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 por 1, 2. Es decir, mi reacción está equilibrada. Pero ¿qué puede pasar? Que a veces no están equilibradas y tú tienes que equilibrarlas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora lo vamos a ver. Ya, esto se llama balancear reacciones o equilibrar reacciones, da igual. Entonces, ustedes siempre, pero siempre, de los siempre, tienen que, cada vez que se enfrente una reacción, tienen que revisar si esta reacción está equilibrada, ¿ya? Jamás de los jamases pueden empezar a trabajar sin haber revisado antes que esta estuviera equilibrada, a no ser que te digan explícitamente, la reacción está equilibrada, ¿ya? Si te dicen eso, te ahorras el hecho de revisar, pero si no te lo dicen, no puedes asumir que lo esté. Eso es muy importante. Entonces, yo tengo esta reacción. Entonces, paso 1, tengo que revisar si esta reacción está equilibrada. ¿Cómo hago eso? Primero, identifico cada elemento que yo tengo en los reactantes y cada elemento que yo tengo en los productos. ¿Cuáles son mis reactantes? Estos de acá. ¿Cuáles son mis productos? Estos. Ya. Entonces, en mis reactantes yo tengo carbono, que está aquí, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Y en mis productos tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, tengo que revisar cuánto tengo de cada elemento en los reactantes. Entonces, en el carbono yo tengo, en los reactantes del carbono yo tengo 1 por 6, 6 carbonos. Luego en los hidrógenos tengo 1 por 12, 12 hidrógenos. Luego en los oxígenos tengo 1 por 6 más 1 por 2. Y eso es igual a 6 más 2, que es 8. Entonces, para que mi reacción esté realmente equilibrada, yo tengo que revisar que en los productos yo tenga exactamente la misma cantidad. Entonces reviso. Tengo 1 por 1, un carbono. 1 por 2, 2 oxígenos más 1 por 1. O sea, tengo 3 oxígenos. E hidrógenos tengo 1 por 2, que es 2. Ahora, la pregunta es, ¿esto está equilibrado? No. ¿Por qué? Porque yo tengo cantidades distintas de cada elemento, ¿ya? Con tal de que yo tenga uno distinto, mi ecuación ya dejó de estar equilibrada, ¿ya? Siempre tiene que estar todo igual. O sea, si yo tengo 6 carbonos en el inicio, tengo que tener 6 carbonos al final. Si tengo 2 hidrógenos al inicio, tengo que tener 12 al final y así. ¿Por qué? Por la ley de Lavoisier que vimos un rato. Entonces, ahora ustedes se preguntan, ¿cómo yo balanceo esto? Existen dos métodos. Está el método de tanteo, es decir, que ustedes empiezan a probar distintos números como por tincar y dicen, a ver, si le pongo un 5, le pongo un 6, ya, me dio. Ahora, ¿qué pasa con ese método? Que a veces puede ser muy rápido y a veces puedes simplemente no encontrarlo. Entonces yo prefiero el método algebraico, que si bien es un poco más denso, es más seguro. Sí o sí ustedes van a encontrar el balance. Entonces, ¿cómo hago esto? Si se dan cuenta, a cada molécula yo le asigné una letra. Tengo una A, una B, una C y una D. Estas letras cumplen la función de reemplazar a mi coeficiente estequiométrico, el cual yo no sé cuál es. ¿Ya? Esto es importante. Recuerden que para balancear una ecuación, lo único que yo puedo hacer es modificar el coeficiente estequiométrico. Ya yo no puedo modificar, por ejemplo, la molécula. No puedo poner, en vez de un 6, ponerle un 7. No, eso está malo. Ya, por si acaso. Solamente puedo modificar el coeficiente que acompaña. O sea, yo tengo que buscar un número que al multiplicarlo me dé lo mismo que este lado. Entonces, yo asigno una letra.
y luego hago el mismo procedimiento que hice antes, simplemente que ahora tengo esa letra. Entonces, parto con el carbono. En el carbono, en los reactantes, yo tengo A por 6, que es lo mismo que 6A. Luego en el hidrógeno, yo tengo A por 12, que es lo mismo que 12A. Y en el oxígeno tengo A por 6, que es 6A, más B por 2, que es 2B. Entonces, esa es la cantidad algebraica que tengo de cada uno de mis elementos. Es importante que a cada molécula le pongan una letra distinta, porque si le ponen a todo A, por ejemplo, no les va a resultar. Luego hago lo mismo con los productos. Tengo en el carbono C por 1, C. C por 2, 2C, más D por 1, D. Y en el hidrógeno tengo D por 2, 2D. Ahora, ya tengo listo mi método algebraico. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es empezar a hacer un sistema de ecuaciones. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ya, perfecto. Todo claro, profe. Entonces, yo continúo con esto. Ya, tengo listas mis letras, tengo todo listo. Solamente me falta lo más importante. Ya, entonces, tengo que empezar a igualar las ecuaciones. Pero ¿cómo las igualo? Para ello, yo debo saber que si tengo 6A de carbonos al inicio, yo tengo que tener 6A de carbonos al final. Significa que yo puedo decir que 6A es igual a C, para empezar. 6A es igual a C. Entonces, mi primera ecuación es esta. 6A es igual a C. Luego yo sé que 12A tiene que ser igual a 2D. Entonces hago lo mismo. 12A igual a 2D, me queda esto. Y finalmente del oxígeno tengo que 6A más 2B tiene que ser igual a 2C más D. Y lo escribo. Teniendo eso, ustedes se tienen que preguntar cómo empiezo si no tengo números, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuando uno dice, ay, se me fue la palabra. Por convención, siempre se asume que A es 1. Entonces, yo sé que A va a tomar el valor de 1. Este es A, escribo un alfa. Ya. Lo que significa que tengo esto. Como yo sé que A es 1, significa que 6A, 6A va a ser 6 por 1. Y eso es igual a 6. Y yo sé que eso era igual a C. Por lo tanto, inmediatamente tengo el valor de C, que es 6. Ahora yo puedo sacar el siguiente. Tengo que 12A, o sea, 12 por 1, es igual a 2D. Por lo tanto, 12 dividido en 2 es igual a D, y D es igual a 6. Y finalmente, simplemente me falta encontrar B. Entonces yo reemplazo a todos los valores que tengo. Tengo 6 por 1 más 2B, que no lo tengo, es igual a 2 por 6 más 6. Hago toda esa operación, esto me queda 6 más 2B igual 12 más 6. Se me van estos 6, me queda que B igual 6. Ya, aquí todo era 6. Entonces tengo que A es 1, B es 6, C es 6 y D es 6. Entonces, yo que ya obtuve mis cosas, o sea, mis coeficientes, simplemente los reemplazo en mi reacción. Entonces, como A es 1, no tengo que ponerlo. Ya, ahora si ustedes quieren ponerlo, no es que esté malo, solamente que no se usa. Entonces pongo el 1, luego tengo el B que era 6, el C que era 6 y el D que era 6. Ahora, ¿cómo yo sé si lo que hice está bueno?
simplemente tengo que volver a ver si está equilibrada. Entonces yo tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces yo tengo 1 por 6, 6, 1 por 12, 12, 1 por 6, 6, más 12, 18. Y en este otro lado tengo 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, más 6 y 12. Esto es 18. Si se dan cuenta, efectivamente tengo mi reacción equilibrada, porque en los reactantes tengo 6 carbonos y en los productos tengo 6 carbonos. En los reactantes tengo 2 hidrógenos y en los productos tengo 2 hidrógenos. Y en los reactantes tengo 18 oxígenos y en los productos tengo 18 oxígenos. Significa que aquí hay conservación de la materia. Por lo tanto, puedo decir que mi reacción está bien equilibrada. ¿Duda con el equilibrio de reacciones? Puede pasar que a veces uno realmente con el método de tanteo podría encontrarlo al tiro, pero también puede pasar, como les decía recién, que les cueste. Entonces, por eso yo a veces recomiendo más el método algebraico, porque si bien es más latero, es más directo, ¿ya? Y más seguro. ¿Ya? Entonces, ¿no hay dudas? Entonces, recapitulando, cada vez que ustedes se enfrenten a una reacción, lo primero que tienen que hacer es equilibrarla, ¿ya? Es lo más importante. Yo siempre me voy a acordar cuando yo iba en enseñanza media, iba a Olimpiadas de Química, esas que hacen como nacional y la cuestión. La cosa es que yo, de muy pava, me tocó un ejercicio de estequiometría y llegué y empecé a hacer las cosas. ¿Y qué pasó? Que cuando salí de la prueba, me puse a revisar con calma la prueba y me di cuenta que la reacción no estaba equilibrada. Entonces significaba que tenía todo malo. Y eso. Así que por experiencia propia, siempre revisen las reacciones. Y ahora, teniendo todo esto, podemos ver lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Ahora, es importante que entiendan los nombres, porque los mismos nombres nos dicen qué es lo que son. Entonces, por ejemplo, el reactivo en exceso me está diciendo que está en exceso, o sea, tengo de más. Por lo tanto, me va a sobrar. Significa que no va a reaccionar completamente, porque yo tengo de más. Mientras que el reactivo limitante es el que va a reaccionar de forma completa en la reacción. O sea, lo tengo justo. ¿Ya? Esto lo explico porque muchas veces los alumnos como que les cuesta entender qué es el reactivo limitante y el exceso. Pero siempre tienen que relacionarlo con el nombre. Imagínense que ustedes están haciendo un queque y tiene ciertos ingredientes. Y la receta dice que necesitan 6 huevos y ustedes tienen 6 huevos justos. Y dice que necesitan 1 kilo de harina, pero ustedes tienen 2 kilos de harina. ¿Qué va a pasar? Que cuando ustedes hagan el queque, se van a quedar sin huevos, pero les va a sobrar harina. Significa que la harina era mi exceso, mi reactivo en exceso, porque yo tenía mucho más de lo que la receta me pedía. Mientras que el limitante son mis huevos, porque yo tenía exactamente lo que necesitaba, ni más ni menos. O sea, yo lo usé completamente al hacer el queque. Y a eso se refiere que reacciona por completo en la reacción. No me sobra nada. Y luego tenemos el volumen molar. Y esta es una cantidad específica. Cuando yo estoy en condiciones normales, que es una atm de presión y 0 grados de temperatura, un mol de moléculas de un gas tendrá un volumen de 22,4 litros. Ese es importante que lo sepan, porque igual hay ejercicios que lo relacionan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me sale? ¿Ya? Entonces, un mol de moléculas va a tener un volumen de 22,4 litros. Entonces, ahora, teniendo toda la información que yo ya les di, nosotros podemos completar esta tabla. O sea, espera. Entonces, tengo una reacción y tengo una tablita que me dice cuáles son los reactantes, cuáles son los productos.
me dice los moles de moléculas, los números de moléculas, los moles de átomos y toda esta cosa. Entonces lo primero que hago yo es, ¿cómo se llama? Equilibrar la ecuación. Y en este caso, si se dan cuenta, yo tengo carbono, hidrógeno y oxígeno, y aquí tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. En el primero tengo un carbono y en el segundo tengo un carbono. En el primero tengo 4 hidrógenos y en el segundo tengo 4 hidrógenos. Y en el tercero tengo 4 oxígenos, o sea, perdón, en el primero tengo 4 oxígenos y en el segundo tengo 2 más 2, 4. Por lo tanto, mi ecuación está equilibrada. Entonces, ahora que yo sé que está equilibrada, puedo formar esta tabla, que en realidad esto debería estar vacío e irlo completando nosotros, pero la saqué de una guía. Entonces, mis reactantes son el metano con el oxígeno y mis productos son el agua con el CO2. Entonces, ¿cuántos moles de moléculas tengo? Esto es lo que habíamos visto recién. Yo tengo un mol de molécula de metano. ¿Por qué yo sé que es 1? Porque tengo acá un 1. ¿Se va entendiendo? Chicos, si tienen duda, me dicen, por si acaso. Están muy callados. Sí se entiende, profe. Ya bueno, gracias. Ya, entonces luego veo el número de moléculas. Nosotros sabíamos que el número de moléculas es el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 elevado a la 20. 10 elevado a la 23. Entonces, como yo tengo un mol de molécula, yo simplemente multiplico ese 1 por el 6. 1 por. Y eso me da este valor de acá. Me queda igual. Luego me preguntan por moles de átomos. Y los moles de átomos son la suma de cada mol de cada átomo. Significa que yo tengo un carbono y tengo 4 hidrógenos. Por lo tanto, tengo 5 moles de átomos. Luego tengo moles de átomos totales a cada lado de la reacción. Hago exactamente lo mismo. Aquí recuerden que el oxígeno tiene 2, porque está acá. Por si acaso, y aquí 2. Pero no se pone porque estamos hablando solamente de los reactantes y acá estamos poniendo los moles de molécula que son 2, acá son 2 y acá es 1. Entonces, ¿cuáles son mis moles de átomos totales a cada lado de la reacción? Simplemente yo digo, tengo un carbono, tengo 4 hidrógenos y tengo 4 oxígenos. Y eso me da 9. Mientras que en el otro lado yo tengo 4 hidrógenos, 2 oxígenos, un carbono, 2 oxígenos. Eso es un 1. Esto me queda 4 más 2, 6 más 1, 7, más 2, 9. O sea, tengo la misma cantidad, significa que está balanceado. Ya. Luego tengo los números de átomos. Y los números de átomos es simplemente multiplicar la cantidad de moles de átomos por 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Entonces yo tengo moles de átomos 5 y sé que 5 por 6,023 por 10 elevado a la 23 es lo mismo que decir 30,10 por 10 elevado a la 23. ¿Ya? Es importante que se aprendan estos nombres porque a veces preguntan cosas como ¿cuáles son los moles de átomos de esta molécula? Entonces, para que lo sepan. ¿O cuántos números de átomos tiene tal molécula? Luego, la masa. La masa es simplemente sumar la masa molar, en este caso del carbono, que es 12, más 4 por 1, que es el peso molecular del hidrógeno, y este es el peso molecular del carbono. Y eso me da 16. Y lo mismo hacemos en este caso con el oxígeno gaseoso, con la molécula de agua y con la molécula de dióxido de carbono. ¿Ya? Luego,
masa total de cada lado de la reacción. Simplemente sumamos la masa del metano más la masa del oxígeno gaseoso. Entonces nosotros teníamos que este era 16 más 64, eso es 80. Y por último el volumen molar, que fue el dato que vi recién, que decía, espérame, decía, un mol de moléculas de un gas tendrá un volumen de 22,4. En el caso del metano yo tengo un mol de molécula, por lo tanto tengo 1 por 22,4, es decir, 22,4. Sin embargo, en el oxígeno yo tengo 2, por lo tanto es 2 por 22,4. ¿Ya? Esto es 2 por 22,4. Y en este caso también, 2 por 22,4. Si yo tuviera 3 moléculas de metano, por ejemplo, sería 3 por 22,4. ¿Se entiende? ¿A qué hora termina la clase, chicos? Se me olvida con el nuevo horario. Ah, no, 7:40. Yo. ¿7:40? Ah, ya. Gracias. Entonces vamos a alcanzar a hacer algunos ejercicios. Ah, espérame. ¿Qué me pregunta? Profe, ¿cómo se calculaba el número de moléculas? El número de moléculas se calcula, espérame, lo voy a anotar aquí. Número moléculas es igual al moles de moléculas por 6,023 por 10 elevado a 23. Ya, o podría ser el coeficiente estequiométrico, si es más fácil para ustedes, por 6,023 por 10 elevado a 23. Ya, por ejemplo, acá, en el metano, nosotros tenemos un mol de molécula, por lo tanto, simplemente es 1 por 6,022 por 10 elevado a 23. Mientras que el oxígeno, yo tengo 2, porque aquí está el 2, por si acaso aquí. Entonces yo multiplico 2 por 6,023 por 10 elevado a 23, y eso me da esto, 12, algo. Y lo mismo con el agua. 2 por 6,023 y me da esto. Si yo tuviera 3, por ejemplo, 3 de agua, sería 3 por 6, ay, se me marcó. Ahí. 3, o sea, 6 por 0,20. Ay, se me olvidó qué estaba haciendo. Era 3 por 6,023 por 10 elevado a 23. Ya, entonces, siempre que me va cambiando el coeficiente estequiométrico, yo puedo ir haciendo eso. ¿Se entiende? No sé qué me pregunto. Ah. ¿Se entendió, Francisco? Ya, bueno. Ya, entonces, como no creo que alcancemos a hacer mucho ejercicio, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la reacción. Y ustedes tienen que completar la tablita. Ya, entonces, de hecho vamos a la misma reacción que habíamos equilibrado acá. ¿Cuál era la reacción? Ay, se me perdió. Ahí está. 6. Ah, pero equilibrada me quedó como... Perdón. Ya.
Entonces, en base a esta reacción, hay que completar la tablita. Ya, yo sé que es una lata, pero es importante. Entonces aquí me deja de ser esto, sino que me... Espera, no tengo blanco. ¿Puedo modificar esto? Espero que alcancemos al menos hacerlo. De mi computador cerebro. Tabla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya. Ay, no. Ya, entonces aquí tenemos... Ay, debía haber hecho más, pues, que se vuelva. Eran 5. Ya, ahí sí. Ay, no sé si alcance, ya. Entonces tenemos C6H12O6, O2, CO2 y H2. Y tenemos moles de molécula número... Me falta número de moléculas, moles de... Así no lo vamos a hacer bien. Número, átomos, masa total por lado, volumen, ya. Ahora, teniendo esto, podemos hacer. Entonces, ¿quién quiere partir? Ya, nosotros aquí tenemos la ventaja de que ya habíamos equilibrado la reacción. Entonces, es mucho más fácil. Simplemente tenemos que ir paso a paso. Ya, tengo 6 minutos, así que espero que alcancemos. Tenemos la molécula de glucosa, C6H12O6. ¿Cuántos moles de moléculas tiene esta molécula? Espero que sean participativos para que podamos alcanzar. Tiene No uno. se peleen. ¿Ah? Tiene uno. Uno, súper. No sé quién habló, pero súper. Tengo uno, perfecto. Del oxígeno. Tiene 6. Bien. Dióxido de carbono. También tiene 6. Yo le doy también 6. Perfecto. Ya. Luego tenemos números de moléculas. Ya. Este no es necesario que saquen el número completo, pero es para que se acuerden que el número de moléculas es lo mismo que decir moles de moléculas por el 6,023. Por lo tanto, no es tan difícil. O sea, no vamos a hacer la multiplicación porque mucho trabajo. Pero lo que sí vamos a hacer es... Ay, espérenme. Es dejarlo expresado, ¿ya?
Entonces, esto es 1 por 6,023 por 10 elevado a la 23. Luego tengo 6 por 6,023 por 10 elevado a la 23. Y así. 6 por 6,023 por 10 elevado a la 23. Y 6 por 6,023 por 10 elevado a la 23. Listo. Ahora, moles de átomo. Ah, me faltó una, espérenme. Una más importante, espérenme. Lo voy a cambiar. Moles de átomos. Ya sí. Ah, puedo escribir acá porque soy pava. Ya. Moles de átomos. ¿Recuerdan qué eran moles de átomos? Oh, no. Chicos. Chicos. Aloha. Había que sumar Ya, que había que el- sumar. los carbonos, los hidrógenos y el oxígeno. Perfecto. Entonces, en el primero, ¿cuánto tengo? Tengo 6 más 12 más 6. ¿No es cierto? Y esto es igual a 6 más 6, 12 más 24. ¿Sí? ¿Ven que no es tan difícil? Esto es... Profe, pero eso hay que multiplicarlo por el número o no? De Avogadro. El 24, ¿o no? Ah, no, me confundí. Solamente son los moles que tengo en cada átomo, ya sin considerar las moléculas. Luego, en el otro lado, tengo 6 por 2. Esto es igual a 12. Ah, espérenme. Sí, está bien. Ya. ¿Y aquí qué tengo? Ya. Francisco me dice que el 3 es 12. Veamos. Seguro, Francisco. Esto es 6 por 1 más 6 por 2. Y esto es 18. Ya. Números de átomos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Después de que hagan esta tablita, les juro que nunca más se les olvida estas cosas. O sea, al menos para la prueba. ¿Cuántos números de átomos tengo? A ver, recordemos, ¿qué son los números de átomos? ¿Qué es esto? Eso era el 6,23 por 10 elevado a la 23, ¿no? Ya, pero ¿por qué está Multiplicado multiplicado? por el índice, ¿o no? Está multiplicado por los moles de átomos. Ah, super. chale. Entonces, espérenme, se me ocurrió mi tabla. Disculpen lo precario de mi tabla, que... Ay, no sé qué es. Pucha. Ya. Entonces, los números de átomos, en este caso, sería 24 por Avogadro. En este otro caso sería 12 por Avogadro, 18 por A, 12 por A. ¿Ya? Sabemos que, lo voy a anotar aquí, A es igual a 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Se entiende, no? Ya. Masa. Oh, chicos, estoy en la hora. Pero la masa, en este caso, sería
12 por 6, más bien 6 por 12, que es... Recuerden que el... ¡Ay, no pasó la lista! Ya esperé. Recuerden que el peso molecular del carbono es 12, y tengo 6 en este caso, entonces 6 por 12, más 12 por 1, que es el del hidrógeno, más 6 por 18, que es el del carbono, o sea, del oxígeno. Ya, y esto me da un resultado que no sé cuánto es, no sé sumar, así que no sé cuánto es, ¿ya? Pero... 380. ¿Ah? De ¿qué porcentaje? 180. ¿De 180 Sí, o 180? 180. Ya, bueno. Yo estudio ingeniería, pero no sé sumar, literal. Ya, chicos, entonces, como estamos cortos de tiempo, la próxima clase vamos a terminar la tabla, ¿ya? Porque es importante que lo sepan. Y antes que se vayan, por favor, lo siento mucho por haberme pasado, pero necesito pasar lista. Y si no, me retan. Espérenme, no se vaya nadie. Vamos. ¿Qué estoy compartiendo? A ver, espera. Ya. Nadie se fue, espero que no. Asistencia. Ahí sí. Hoy ya estamos a 3. Ya, perfecto. Asistencia. Antonia Hernández. Si me pueden decir presente mejor. Por el chat que tenía que salir, pero para que la dejara presente. Ah, ya. Benjamín Valencia. Ahí está. Aquí. Daniela Vega, creo que también estaba. Sí, Sí, Francisco presente. también estaba. Javier Delgado, no me acuerdo, pero creo que sí. Sí, estoy acá. Ah, ya. Perfecto. Ah, ya. No sabía quién era el que me estaba hablando. Josefa Cancino también. José Olate, creo que igual. Presente. Cristel también estaba. Presente. Bueno, aquí Renato Villanueva, creo que igual, sí. Sofía del Campo. Sofía. Presente, profe. Ya, bueno, gracias. Catalina Bustamante, creo que no, o no sé. Catalina, a ver. No. Florencia Late. Loren, no, ya. Entonces somos los que somos. ¿Alguien no nombré que tenga que agregarlo o algo? ¿No? Ya, creo que no. Bueno. Ya, chicos. Estamos listos entonces. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Cuídense, hagan ensayos PSU. Y recuerden que el mismo link usa la profe Catalán, no se olviden.